Este 16 al 19 de abril se llevará a cabo la tercera edición de la Bienal de Arquitectura Latinoamericana, importante evento que busca reconocer el trabajo de jóvenes en nuestro continente. Y en nuestro país, la oficina 511 Arquitectos ha sido la única seleccionada. Conozcamos más de ellos y sus proyectos. Ha sido muy interesante para nosotros haber sido seleccionados en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana. Primero porque es para menores de 40, con lo cual queda claro que somos jóvenes. Pero sobre todo porque normalmente Perú no participa en estas bienales. Normalmente siempre buscan que hayan argentinos, que hayan mexicanos, que hayan chilenos y de todo el resto de países. Todos los países tienen que competir para que hayan 3 del resto de América Latina. Entonces, para nosotros ha sido súper importante que nos hayan reconocido, sobre todo que es una bienal que no premia un proyecto, sino que premia una obra de trabajo. Para la muestra de la Bienal hemos seleccionado de esos proyectos 8, que son los que se van a exponer en paneles. El primero es Multivacaciones, que es un proyecto con el que básicamente fundamos 511, que es un proyecto ubicado en la Virgen del Pilar. Tenemos otro colegio, un colegio que es la Escuela de Talentos. Nos dan el encargo de hacer algo con un colegio que era como muy básico en su arquitectura, más cercano a una cárcel o una escuela militar que a un colegio de niños con tanto talento, ¿no? Sobre ese colegio intervenimos y fue como con muy poco presupuesto y muy rápido poner la arquitectura también al servicio de fomentar el desarrollo de estos chicos, ¿no? Y casi que como oficina tenemos una agenda establecida, ¿no? de abogar por lo público, incluso en la instancia privada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya yéndonos al otro lado del espectro, en cuanto a obras de vivienda privada de casas, tenemos la Casa Serpiente, que ubicada en Lima, en un lugar donde todos los árboles se deben valorar. Teníamos un terreno que tenía 30 años y que tenía una serie de árboles que tenían 30 años. Y por ejemplo ahí el proyecto se plantea a partir de no tocar un solo árbol, que la casa literalmente serpentee a través de los árboles que ya existían, ¿no? Entonces un poco esta agenda es la que se repite de proyecto a proyecto, ¿no? O sea, tal vez los tamaños de los proyectos o el tipo de encargos varía bastante, pero los une justamente esa como misión que tiene la oficina, ¿no? Una de las cosas interesantes de esta selección de la Bienal, y que creo que es lo que se valoró de 511, es como uno de los objetivos que tenemos como oficina, ¿no? Como arquitectos nos interesa mucho, como dijo César, no solamente trabajar en la escala muy chiquita y la escala muy grande, pero al mismo tiempo en diferentes tipos de proyectos, ¿no? No nos gusta estar encasillados en hacer algo solamente. Y entonces los proyectos que hemos presentado van en un rango muy amplio, desde una escuela hasta un edificio de departamentos, como por ejemplo uno que está recién terminándose en los Cerros de Camacho, que es el edificio Infinium, que es un proyecto que ha sido muy interesante para nosotros, donde hemos hecho una serie de innovaciones en cuanto a los tipos de departamentos, en cuanto a la forma misma que tiene y que trata de ser inteligente a la hora de estructurarse, con los edificios se apoyan unos con otros para permitir que sean lo más abiertos posible y tener vista. También tenemos proyectos que no solamente se hacen aquí en Lima, sino un proyecto que es quizás nuestro proyecto como más importante hasta ahora, que es el Museo de Arte Moderno de Medellín, que es un proyecto que ganamos a través de un concurso internacional y que nos ha tomado 2 años desarrollarlo y está ahora en abril empezando a construirse. Parte por la fascinación o lo que nos llegó a conmover cuando fuimos a Medellín una vez que nos invitaron y vimos el trabajo que se había hecho de parte de la ciudad insertando proyectos de infraestructura tipo bibliotecas, metrocables, escaleras mecánicas, nuevos colegios en las zonas más pobres de la ciudad, que están en los cerros, igual como nos pasa en nuestras ciudades aquí en Perú. Ha crecido a través de invasiones
y esas ciudades que se ha ido generando informalmente, una casa encima de la otra, donde el techo de uno es la terraza del otro, nos conmovió profundamente, y cuando teníamos que plantear en el medio de la ciudad formal una propuesta, nos pareció que era totalmente pertinente hacer una operación inversa, que es traer la vitalidad del barrio informal y llevarla a esta zona que era como muy rígida. Y entonces en el fondo el proyecto es una especie de sucesión de plazoletas, una especie de espacios públicos amontonados que adentro en realidad están acogiendo el programa del Museo de Arte Moderno, ¿no? Entonces, más que un edificio, es como una especie de barrio en miniatura, ¿no? Y eso es lo que ha costado mucho, pero al final el proyecto que se va a construir refleja, yo creo, bastante eso, ¿no? Entendimos al museo como unos recintos que eran complementarios a al edificio principal del museo. Lo que nosotros ganamos fue la ampliación del museo, con lo cual su programa estaba básicamente resuelto y habían como ambientes que había que incorporar en esta nueva propuesta, y se resuelven de maneras muy simples. Son espacios de planta libre y formando unos recintos básicamente rectangulares, pero lo que buscamos fue que el uso del espacio exterior de todos esos volúmenes que planteamos para el programa que nos encargaba el concurso se usen también y se usen en forma pública. Este proyecto que se escogió para la Bienal en realidad es una colaboración con un artista, con Rodrigo Dertiano. Ciudad Nazca, donde básicamente un artista había fabricado con su equipo un robot que era básicamente una cuatrimoto con un arado, y que nos viene a buscar porque quería hacer una nueva línea de Nazca con este robot, porque podía con un GPS alimentar a distancia al robot, y el robot con un arado iba y dibujaba, hacía líneas en el desierto, ¿no? Y entonces ahí nosotros entramos a colaborar con él pensando qué había que hacer, y evidentemente si los nazcas habían representado en el desierto su cosmogonía, lo que ellos consideraban que era valioso de representar, nosotros pensamos que lo más valioso que ha producido nuestra civilización es la ciudad. Entonces hicimos nosotros una ciudad hecha a partir de los centros de las ciudades latinoamericanas, manteniendo su propio norte y respetando su escala. Entonces está dibujado en las pampas de Guarmey un diseño uno en uno, en donde uno puede ver a escala real la Plaza de Armas de Lima sin edificios, casi como si hubiera caído un meteorito y hubiera sobrevivido, y uno puede ver cómo caminando por el Jirón de la Unión uno puede seguir avanzando y de repente se encuentra con el Paseo Ahumada y está uno llegando hacia la Plaza de Armas de Santiago, y si uno voltea hacia la derecha termina yendo hacia la Plaza de Mayo en Buenos Aires, y entonces se da una situación muy interesante porque es como un dibujo de 3 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, y que también es como un ejercicio conceptual que termina también ligado a las cosas que normalmente estamos nosotros reflexionando en la oficina, que tiene que ver fundamentalmente con la urbanidad y con la ciudad, ¿no? Otro proyecto que estamos presentando en Laval es la remodelación y ampliación del NM Lima Hotel. Es muy interesante porque nace primeramente de una remodelación y luego una ampliación, en donde nos planteamos qué hacer con un hotel donde las habitaciones terminan siendo el 90% del hotel, y donde es una arquitectura repetitiva, constante, similar a cualquier parte del mundo. Entendimos que el lobby del hotel es la parte más pública de un hotel, y es la que tenía que formar parte de la calle o generar una conexión entre la calle y el huésped. Es por eso que el hotel se plantea como un volumen pesado, oscuro en la parte de habitaciones, y es totalmente abierto, puro cristal y blanco en la parte del lobby, para generar mucho más familiaridad entre la calle y este primer nivel. Y el otro punto que quisimos resaltar fue generarle un espacio que identifique y que te haga memoria de que estuviste en este hotel en el Perú, cuando estés por aquí, que lo haga particular, un espacio memorable. Eso se logró en la zona del patio central. Se trabajó con un mosaico
verde que genera una sensación como de jardín, pero que se puso en las paredes y en el piso. Entonces es un espacio que te abraza y te envuelve, que ha sido como muy potente. Mucha gente local ha ido a hacerse fotos ahí, ha empezado a generar un poco lo que se quería, que se identifique ese sitio como algo particular. Creo que es importante entender que el arquitecto es un agente cultural, que no es alguien que responde un problema, que solucione un problema. Tiene que hacerlo evidentemente, pero como agente cultural que es, tiene necesariamente que pensar más allá de la resolución del problema, encontrarle un potencial, encontrarle alguna cosa, ¿no? La clave es que no solamente respondas al problema, sino que además generes otras reflexiones, generes otras preguntas. Es muy importante para el mundo que la cultura peruana también tenga una voz, porque es otra manera de ver las cosas. Nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo en Medellín, en donde la mirada que nosotros dábamos era diferente a la que el local podía hacer. Por ejemplo, en el caso de la lluvia, ¿no? La condición de limeños donde nunca llueve nos permite pensar en ciertos tipos de arquitectura, ciertos tipos de espacios más abiertos a que alguien que está durante casi todo el año, como está últimamente la zona de Medellín, bajo lluvia, ¿no? Entonces tú a la hora de diseñar, tú evidentemente vas a plantear algo mucho más cerrado. Entonces, que haya alguien de Lima que opine en Medellín sobre algún tema es importante, ¿no? Y eso es lo que nos pasa en otros ámbitos de la cultura donde los peruanos empiezan también a tener una voz. Entonces no solamente es un tema de hay que estar para que haya alguien de Perú, sino porque para el mundo es bueno que haya esta diversidad de voces, que no siempre hablen las mismas personas.